Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre irracionalidad durante la pandemia, una mirada desde las ciencias del comportamiento. Les voy a pedir algunos minutitos, vamos a esperar unos 2 minutos más a que se sumen más personas, más participantes y allí damos inicio al webinar. Hola nuevamente, bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos a estar presentando Irracionalidad durante la pandemia, una mirada desde las ciencias del comportamiento. Ahora me gustaría darles algunos avisos antes de empezar. Si tienen alguna pregunta, por favor escribirla en el chat, que al final de esta presentación vamos a tener un espacio para poder responderlas. Y el segundo tema que quería comentarles es que esta presentación está siendo grabada y va a ser enviada a todos los que se registraron vía correo. A continuación, me gustaría presentar a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. De parte de Activa Perú nos va a acompañar Jorge Benito, él es socio y country manager de la empresa. Además, vamos a estar muy bien acompañados por dos representantes de la empresa Heurística. El primero de ellos es José Arellano, que es director científico, y el segundo es Pedro del Carpio, director ejecutivo. Así que bueno, les doy el pase para que puedan iniciar la presentación. ¿Qué tal, Andreina? Muchas gracias por la presentación y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están escuchándonos en estos momentos. De hecho, vemos que se sigue metiendo alguna persona más. Igual voy a hacer una pequeña introducción de 3-4 minutitos nada más para no aburriros y pasar un poco al contenido que nos van a compartir José. Bueno, básicamente José, luego seguramente Pedro participe también un poquito. Y bueno, muchísimas gracias. Se fue la pantalla, pero creo que igual me están viendo a mí. Yo no voy a presentar nada, no voy a proyectar nada, así que por ese lado no hay ningún problema. Nada, muchísimas gracias, como les decía, por participar en esta sesión. Creo que es una oportunidad muy bonita para compartir resultados sobre todo este mundo que está pues, desde hace 2-3 años aproximadamente pues, muy en auge, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciencias de comportamiento, bueno, el mundo de Behavioral Economics, el mundo de Behavioral Design, que al final del día, pues, de hecho, creo que complementa muy bien lo que se viene haciendo en empresas como Activa, dentro del Market Research, y de alguna forma, pues, te complementan con estos nuevos frameworks, te da otras lentes desde donde mirar los resultados, ¿no? Y dar unas buenas recomendaciones al cliente. Y también tenemos empresas pues muy interesantes, como es el caso de Heurística, ¿no? Que está como muy posicionado en este mundo de todo el tema de las ciencias del comportamiento y de experimentar sobre todo, ¿no? Que justamente es lo que vamos a ver
Hoy la idea se nos ocurrió un poco, nosotros hacemos normalmente cada mes, mes y medio nuestras olas, nuestro tracking evaluando ciertos temas de consumo y nos pareció muy interesante pues conversar con nuestros colegas de heurística para proponerles esta idea, ¿no? Si querían participar haciendo pues una especie de experimento a nivel nacional y creo que eso es lo interesante, que son resultados normalmente en libros. Leemos siempre en este tipo de libros de este mundo, ¿no? Leemos experimentos a veces como muy a pequeña escala y no hay a veces tantas oportunidades de compartir y de poder tener resultados, sobre todo cercanos, porque es de Perú y de hecho todo lo que vais a ver son resultados a nivel nacional, ¿no? Son representativos, Perú urbano, evidentemente, son mil y pico encuestas, luego nos va a repasar un poquito José la tabla de la metodología y están hechas con la metodología panel online, que es hoy en día pues lo que más se está usando básicamente, que de hecho pues no tiene nada que envidiar a las encuestas cara a cara. Y nada, la verdad que estoy súper contento de compartir este rato con todos ustedes. Creo que este mundo de las ciencias del comportamiento y del behavioral design es súper importante porque al final todos los negocios, queramos o no queramos, se dedican en parte a cambiar el comportamiento de los consumidores y de hecho que tanto la investigación por un lado como que un buen diseño, una buena intervención, pues pueden marcar la diferencia, ¿no? Y hacer pues que un cliente, que una marca en concreto, pues pueda tener un mejor desempeño. Entonces, nada, sin más, os voy a dejar con José Arellano. Él os va a compartir los resultados del estudio. Y bueno, luego tendremos una fase de preguntas, con lo cual os animo que durante la presentación, si alguna duda, alguna curiosidad que tengáis, aprovechéis a escribirlas en el chat, ¿vale? Ahí os dejo con José Arellano y nos vemos dentro de un ratito. Hola, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Listo, voy a pasar a compartir entonces la presentación. Por favor, me confirman que se está viendo la pantalla morada. Sí, se ve Ya, en modo presentación. excelente. Bueno, gracias. Muchas gracias por la introducción. Gracias por la invitación también. En general, estamos muy contentos por este esfuerzo de colaboración conjunta entre Activa y Heurística y lo que queremos hacer con esta presentación es justamente trasladarles cuáles han sido los hallazgos que hemos obtenido a partir de este estudio, o en verdad estas preguntas que incluimos, ¿no? dentro de la encuesta panel que suelen hacer y que son interesantes por varios motivos y vamos a ir descubriéndolos a lo largo de la presentación. Así que los invito a acompañarnos. Y creo que el título nos empieza a comunicar un poco lo que nosotros encontramos, ¿no? Que a veces son percepciones o comportamientos que no necesariamente condicen con lo que sería un comportamiento racional. Entonces, un poco lo que nosotros queremos mostrarles el día de hoy es una fotografía acerca de la realidad, pero la realidad a través de un lente específico, que es el de las ciencias del comportamiento, que existen diferentes tipos de definiciones, pero una de ellas es que es este área de estudio interdisciplinario que trata de tener una mejor comprensión acerca de los factores que influyen en el comportamiento humano, sobre todo basado en evidencia científica. Entonces, nosotros hemos tratado de usar este enfoque dentro de la encuesta panel para obtener algunos resultados interesantes que les queremos compartir a través de esta foto que nos dice un poco cómo somos, cómo percibimos el mundo. Y para esto es importante entender qué es racional o no, ¿no? Y acá vamos a desafiar un poco la idea general de que según la racionalidad, al menos como se entiende desde la economía neoclásica o estándar, nuestras preferencias como personas tienden a ser consistentes, que elegimos en base a nuestras preferencias tratando de aumentar nuestro propio bienestar o utilidad y no en base a lo que los demás hacen o los demás piensan, y que a veces nos guiamos más bien por reglas de la lógica en lugar de las emociones. Esta es la visión tradicional y con los resultados que hemos obtenido nos va a permitir cuestionar un poco esta mirada y darle una mirada más humana a realmente cómo percibimos el mundo y cómo tomamos decisiones. Entonces, la idea es divertirnos un poco con estos resultados, encontrarles el interés y también que nos impulsen a reflexionar sobre cómo podemos aplicar esto a distintos ámbitos. Y por eso es que los invito especialmente a hacer preguntas, ¿no? Para al final de la conversación vamos a poder tener algunas preguntas
de parte de todos los que están asistiendo y ahí pueden plantear las interrogantes que les generen el contenido que vamos a compartir hoy. Entonces, empezamos. ¿Y cuál es la agenda? Vamos a tratar diferentes temas. Aquí están este es como un repaso de los temas que vamos a discutir el día de hoy. Vamos a ver un poco acerca de la inferencia de causalidad, o cómo percibimos relaciones causales como seres humanos, donde no necesariamente las hay. Vamos a ver un poco acerca de las normas sociales y cómo, en general, lo que piensan o lo que hacen los demás, sobre todo un grupo de referencia relevante, puede tener cierta influencia en lo que nosotros pensamos o finalmente decidimos hacer. Vamos a ver si las emociones importan o no, si realmente tomamos decisiones pensadas en lógica o si las emociones que sentimos a partir de la exposición, por ejemplo, una comunicación como la de la campaña que salió a nivel nacional de No Seamos Cómplices, tiene algún potencial impacto en la predisposición de las personas a salir de su casa. Vamos a ver un ejemplo que es un poco más ligado al consumo. Tratamos de coger ejemplos diversos para esta encuesta, que de alguna manera refleja el efecto de atracción o el efecto de señuelo. Y también hicimos una sobre decisiones intertemporales, que tiene que ver con el concepto denominado en ciencias del comportamiento, que es el sesgo por el presente. No vamos a ahondar en ese por limitaciones de tiempo, pero de todas maneras es algo que podemos igual conversar al final o incluso presentar en un siguiente webinar con este público y con otras personas interesadas. Entonces tenemos una diversidad de temas, una diversidad de conceptos. La mayoría de estos van a estar ligados a temas de la coyuntura mundial, que es de la pandemia, cómo percibimos y cómo tomamos decisiones en este contexto, y va a haber uno más relacionado a marketing, como para que tengan un mapa general de lo que vamos a ver. ¿Cómo hicimos esto? Como mencionó Jorge, esto fue a través de una encuesta panel, a través de preguntas que se le hicieron a más de 1000 personas, adultos peruanos, hombres y mujeres, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, residentes de zonas urbanas a Perú. Esto se hizo a inicios de octubre de este año. Entonces, ¿qué tiene de especial lo que hicimos y por qué creemos que tiene un valor agregado? Yo creo que en parte es porque representa, entre otras cosas, lo mejor de tres mundos. Uno es que tiene representación a nivel nacional, y eso de por sí es algo que tiene muchas encuestas que se hacen. Pero lo segundo, y el complemento del valor agregado, es que esta encuesta o estas preguntas que agregamos en el panel han sido construidas en base a teoría, es decir, conceptos, y en base a método también de las ciencias del comportamiento. Y esto ata con el tercer y último punto, que es el diseño experimental que usamos justamente y que nos invita a describir este estudio o estas preguntas como experimentos. Porque lo que hicimos fue coger esta muestra a nivel nacional de 1043 y en algunas preguntas partirla en diferentes grupos. Entonces, algunas personas al azar eran asignadas a un grupo, que puede ser el grupo A, algunas personas al azar eran asignadas al grupo B. Y cada uno de estos grupos A o B eran expuestos a diferentes estímulos o a diferentes tipos de preguntas o diferentes opciones de respuesta, como vamos a ver en los resultados. Y lo interesante de esto es que por asignación aleatoria nosotros podemos asumir que estos grupos son homogéneos, en promedio, que son parecidos. Entonces, cualquier diferencia en lo que reportan acerca de lo que sienten, acerca de lo que piensan o acerca de lo que hacen, se puede atribuir directamente a la diferencia en el estímulo o en el tipo de la pregunta o en las opciones de respuesta. Y esto nos permite tener o hacer una atribución causal que no es poca cosa, ¿no? Y es algo que se busca mucho cuando se trata de hacer o políticas o el lanzamiento de productos o comunicaciones basadas en evidencia. Entonces, lo que hicimos nosotros fue usar este tipo de diseño experimental y vamos a entender cómo se aplicó en cada caso. No para todas las preguntas, algunas preguntas las hicimos para todos. Entonces, los conceptos de percepción sobre causalidad y de normas sociales fueron preguntas generales para todas las personas. Pero el diseño experimental sí aplicó para las preguntas sobre emociones y la pregunta sobre el efecto de atracción o efecto señuelo, como vamos a ver. Entonces, como para no meternos mucho en el método o en la teoría detrás de esto, vamos a ver de frente los ejemplos. Y el primer tema que vamos a ver es un poco acerca de la causalidad o casualidad. Y estas son palabras que no solo tienen una letra de diferencia entre ellas, sino que a veces pueden confundirse en nuestra mente, ¿no? En la teoría psicológica, una atribución
el concepto de atribución se define como una inferencia respecto a las causas del comportamiento de una persona o un evento interpersonal. Entonces, así como con las personas o con las atribuciones sobre personas, nosotros como seres humanos constantemente buscamos entender el mundo, entender qué pasa, entender por qué ocurren las cosas. Y muchas veces para eso lo que hacemos es en nuestra mente construir relaciones causa-efecto. Nos sirve para entender mucho el mundo. Y la pregunta de aquí, que viene aquí, es que a veces vemos causas o establecemos estas relaciones donde no existe. Y cuando hablamos de causas, evidentemente no estamos hablando de la comida, de las causas, sino de estas relaciones o inferencias que se hacen a partir de la causa y el efecto. Y esto, un ejemplo básico de esto, por ejemplo, es la medicina. Imagínense que yo me siento mal del estómago en un día en particular, luego me tomo una pastilla o una medicina y luego me siento bien o me siento mejor. ¿Podemos asumir que me siento mejor a causa de la pastilla o no podemos asumir eso? ¿No? Entonces, a veces cuando las cosas están en el mismo momento o ocurren, las personas suelen atribuir relaciones de causalidad, ¿verdad? Me tomé la pastilla y me siento mejor, por ende la pastilla me hizo sentir mejor. Pero no siempre es así, no siempre es tan sencillo, pero tal vez así opera nuestra mente, la mente de las personas, la mente humana. Entonces, a veces solemos confundir la asociación entre dos variables o entre dos cosas que ocurren con relaciones de causalidad. Como bien dice la frase que he conocido por investigadores estadísticos, correlación no necesariamente implica causalidad. Y hay algunas cosas que se conocen, por ejemplo, como correlaciones espurias, y se puede ver muy claramente en este ejemplo que es medio sonso, pero ilustrativo, que es el de arriba, que es un gráfico que muestra que hay una asociación estrecha entre dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Por un lado, está una línea que describe la tendencia del número de personas que se ahoga por caerse a una piscina, y otra línea que es el número de películas en las que aparece Nicolas Cage, que es un actor ya no tan famoso, pero muy famoso dentro de su época. Y vemos que están altamente correlacionadas, ¿no? Parece que ocurren en el mismo momento, y las personas a veces asumimos que correlación es causalidad, y esto evidentemente no es el caso para esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver las películas en las que aparece Nicolas Cage con el número de personas que se ahogan? A menos que las películas sean tan malas que las personas buscan ir y ahogarse, no tiene ningún sentido esto. Entonces, este es un primer caso, pero a pesar de que suene ridículo, es algo que a veces la mente humana suele hacer, y lo vemos en ejemplos como este, como por ejemplo las cábalas, ¿no? Hay una cábala conocida y recientemente adquirida que se le atribuye a Ricardo Gareca, por ejemplo, es el que toca a la novia, a una novia, antes de jugar un partido de fútbol. ¿Por qué? Lo que él dice en sus propias palabras es que es algo que da suerte. Entonces, aquí está estableciendo una relación de causalidad, ¿no? Es como, toqué a la novia una vez y gané el partido. De hecho, le ganó el partido luego de que lo hizo por primera vez. Le ganamos Uruguay 2-1, y a partir de eso establece una inferencia causal, simplemente porque hay dos eventos que ocurren, ¿no? Ocurren de manera secuencial. De hecho, tocó la novia, ¿no? Entonces debe ser que tocar a la novia me da suerte. Es una cábala, y a partir de ahora voy a hacer. Evidentemente no hay necesariamente una relación causal entre estos, pero es algo que la mente humana puede hacer y puede llevar a, lamentablemente, errores como el siguiente. Acá vemos algunos ejemplos de publicaciones en donde las personas, de nuevo, a través de evidencia no científica, sino testimonial, asumen relaciones causales entre el consumo de productos como el dióxido de cloro y la cura para el COVID, ¿no? Y dicen, a ver qué dice ahí, ¿no? En estos tiempos de crisis, pero las personas les está salvando el dióxido de cloro, ¿no? Hay varios que se han curado. Entonces, la pregunta es, ¿tomar dióxido de cloro cura o no? Imagínense que hay 100 personas que están enfermas y todas toman el dióxido de cloro, y esa se encuentra que 99 personas de ellas se curan de COVID finalmente. ¿Fue el dióxido de cloro o no? La pregunta correcta en términos científicos sería, ¿qué hubiese ocurrido si no tomaban el dióxido de cloro? Eso es lo que se denomina en economía el contrafactual. Se tiene que saber qué hubiese ocurrido si no, para realmente saber si el dióxido de cloro es efectivo. Pero la mente humana no opera así, no opera con este tipo de diseños experimentales en la ciencia, y simplemente a veces asocia cosas que ocurren, que se conectan en el tiempo, pero que no necesariamente tienen inferencias causales subyacentes. De hecho, este es un problema porque
Lo que sabemos, por ejemplo, acerca del COVID es que la tasa de mortalidad está, me parece, me pueden corregir, es menor al 1%. Entonces, tomen dióxido de cloro, tomen limonada, se coman un chocolate, 99 personas 99 personas de esas 100 se van a salvar y van a estar bien. ¿Por qué? Porque el virus tiene un ciclo de vida y simplemente se va a extinguir, se va a morir en un momento y va a pasar. Entonces, aquí hay un problema en la que las personas están asumiendo que hay una relación de causalidad simplemente porque hay asociación entre dos variables. Veo personas que consumen esto y que luego se curan y por ende atribuye causalidad cuando no existe. Nosotros quisimos evaluar eso y por eso le preguntamos a las personas lo siguiente. Imagina que conoces que alguien que conoce se contagia de COVID-19, la persona decide tomar un antibiótico. A los pocos días se cura. En tu opinión, ¿podemos afirmar que el antibiótico ayudó a curarla? Entonces, aquí, según lo que hemos hablado, hay diferentes respuestas, ¿no? La más formal y correcta sería no podemos afirmarlo porque no sabemos qué hubiese pasado si no tomaba un antibiótico. Tal vez igual se curaba a los pocos días, entonces no es el antibiótico que la curó, simplemente era una persona que tuvo una reacción leve hacia el virus. La segunda respuesta, que es más técnica, es que el antibiótico no debería poder servir, no podríamos afirmarlo porque el SARS-CoV-2, que es el que genera el COVID-19, es un virus, no es una bacteria, y por ende el antibiótico no sería en ningún caso la medicina adecuada para tratar este problema o esta enfermedad. ¿Qué es lo que piensa la gente, más allá de lo que sea o no? Entonces aquí, ante la pregunta, un 13% de peruanos afirmaron que sí se puede afirmar que el antibiótico ayudó a curarla, el 61% considera que no se puede afirmar y el 26% dice que no sabría decir. Entonces, acá vimos varias cosas interesantes. Primero, que la mayoría de personas se resiste y de manera correcta a la inferencia de causalidad. Dice que no se puede afirmar. Pero igual, y de forma interesante y tal vez preocupante, es que hay algunas personas, 13%, que sí realizan esta inferencia causal, en donde por el consumo antibiótico y la cura posterior creen que hay una asociación causal entre ambos eventos. Más aún, 1 de cada 4 personas, 26% como lo ven ahí, no sabría decir. Es decir, a pesar de que debería decir que no podemos afirmar, digamos que no se decide aún. Entonces, esto nos da la hipótesis de que para muchas personas, correctamente, no se puede hacer una inferencia causal, pero existe un grupo importante, que si esto lo proyectamos a los millones de peruanos que somos, que cree que a partir de simplemente la coocurrencia de dos eventos podemos asumir que hay una relación de causalidad. Para realmente testear si basta con que dos eventos coocurran, es decir, ocurran en simultáneo o ocurran en serie, para que las personas asuman una relación de causalidad, cambiamos el estímulo y en vez de decirle a las personas que era un antibiótico, hicimos otra pregunta con algo hasta ridículo, ¿no? Que era totalmente irrelevante en un contexto de salud y de cura del COVID, que era cortarse el cabello. Entonces les hicimos otra pregunta a los peruanos y lo que hicimos fue preguntarles esta vez, imagina que alguien que conoces se contagia de COVID-19, la persona decide cortarse el cabello. A los pocos días se cura. En tu opinión, ¿podemos afirmar que cortarse el cabello ayudó a curarla? Entonces, nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué cortarse el cabello ayudó a curarla? Pero este es, de nuevo, una medición de que si dos eventos, uno totalmente arbitrario y nada relacionado a un contexto de salud, y otro, justamente, que es la cura, se asocian en el tiempo si existe esta inferencia de causalidad. Y lo que vemos es que eso no ocurre, ¿no? Solo un 3%, que también habría que ver qué pasa por la cabeza ese 3% que dice que sí, podríamos afirmar que el corte de cabello ayuda a curar el COVID. Sin embargo, vemos que la mayoría y la preponderancia está en el 80%, que considera que no se puede afirmar, ¿no? Que parece una respuesta que es más lógica. Igual llama la atención que el 17% no sabría decir, ¿no? Es preocupante, o esos son de los más científicos que son totalmente escépticos, o no sé, habría que preguntarle, pero esta pregunta nos da la lección que no es suficiente que dos cosas o dos eventos ocurran en serie para asociarlas causalmente, como es el caso, pero sí puede ser, como vimos acá, que hay más chance de que se asocien causalmente dos eventos, aunque no deberían, cuando se pregunta por un elemento que se entiende como normal en un contexto de salud, ¿no? Como un antibiótico, que se entiende como un potencial solución ante un problema de salud, como puede cambiar ser algún tipo de alimento o algún tipo de actividad física.
Entonces, no solo tiene que estar acompañada la coocurrencia de eventos para asumir relaciones de causalidad, sino también tiene que el estímulo que se asocia a la cura, de alguna manera estar dentro de los modelos mentales de las personas acerca de potenciales soluciones para la salud como son los antibióticos. ¿Cuál es el problema con esto y la necesidad de algún tipo de intervención? Es que podríamos relacionar algún antibiótico que la gente toma, algún alimento que realmente es inocuo para la cura, o incluso potenciales sustancias dañinas como el dióxido de cloro, en donde la gente ve algún tipo de asociación y asume causalidad cuando no existe, simplemente porque asocia el dióxido de cloro a algún tipo de solución potencial para la salud. Entonces basta que alguien tome y luego se cure para asumir esa asociación de causalidad para algunas personas. Y esto habla de la importancia de la comunicación científica, de hablar de qué realmente es la evidencia, qué significa la causalidad, cómo son los ensayos clínicos, por ejemplo, ante esto de la vacuna, y cómo hay que tener una visión más escéptica y más científica alrededor de todos estos temas. Vamos a pasar a lo siguiente. Normas sociales. Entonces, aquí hicimos algunas preguntas interesantes y la gran pregunta de fondo de este estudio o de este tema es, ¿lo que los demás hacen importa? ¿No? Y una primera pregunta es, ¿qué hacen los demás? ¿No? Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué porcentaje de peruanos dirían ustedes, del 0 al 100, que se lavan las manos por lo menos 4 veces al día? Probablemente ustedes me puedan dar diferentes tipos de respuestas, ¿no? Algunos me dicen nadie, otros me dicen el 10%, otros el 60%. Entonces, existen diferentes estimaciones acerca de lo que los demás hacen, a pesar de existir una cifra objetiva, que sería midiendo realmente qué es lo que ocurre. Diferentes personas tienen diferentes estimaciones. Eso implica que hay imprecisión en las estimaciones de algunas personas. Yo creo que lo hace más gente de lo que realmente lo hace, o creo que lo hace menos de lo que realmente lo hace. En ese sentido, cuando hay imprecisión, hay un espacio para intervenir, para corregir estas percepciones y potencialmente influir en el comportamiento de las personas. Y eso es lo que buscamos más o menos analizar en estas preguntas que les vamos a presentar a continuación. Primero, consultamos por el comportamiento. Entonces, le preguntamos a las personas, ¿usted ha salido o no ha salido de casa para visitar a sus familiares en los últimos 30 días? Y aquel contexto es bien particular, sobre todo en el contexto en el que se preguntó, estaba estrictamente y explícitamente prohibido por parte del gobierno salir a visitar a familiares a sus hogares. Se ha hecho una prohibición y en este contexto, igual, a pesar de la prohibición, 3 de cada 10 peruanos declaran haber salido en el último mes a visitar a sus familiares. Entonces, esto nos da una primera mirada, no acerca de las normas sociales, sino acerca de las normas formales. La norma existe, pero no basta con que exista para que se cumpla. Igual hay personas que, a pesar de existir esta regla, no la siguen. Y lo segundo que preguntamos es no si la gente ha salido o no, sino qué es lo que piensan que los demás están haciendo. Y lo que encontramos es lo siguiente, les preguntamos a las personas, de las personas que viven en tu ciudad, ¿qué porcentaje crees que ha salido de casa para visitar a sus familiares en los últimos 30 días? Lo que encontramos es que, como les dije, las personas tienen distintas estimaciones. Algunos, por ejemplo, el 19% cree que solo han salido del 0 al 25% de las personas, algunos creen que han salido un poco más, existen algunos que creen que han salido la mayoría de personas. De hecho, el 40% de encuestados considera que del 51% a más de sus conciudadanos ha salido de su casa a visitar a familiares. Entonces, esto supone que para este grupo, que es considerable, existe una norma social negativa. ¿Por qué? Porque percibe que los demás, que la mayoría de sus conciudadanos, están rompiendo con la regla y están asumiendo un comportamiento que es negativo para la salud. Entonces, una de las cosas interesantísimas sobre esto es que existe una brecha entre lo que la gente realmente hace, que es que una minoría declara haber salido, y lo que la gente piensa que los demás hacen. Y esto se puede ver de manera clara acá. Si bien la minoría realmente declara haber salido, la creencia del 40% de encuestados es que la mayoría está saliendo. ¿Qué nos da esto? El hallazgo es claro, ¿no? La percepción sobre el comportamiento de los demás es impreciso, creen que la mayoría sale a visitar, pero solo el 28% lo dice, entonces hay un espacio aquí para intervenir con normas descriptivas, es decir, para corregir la estimación imprecisa o la creencia errónea que tienen estas personas, el 40% de peruanos, y decirles,
oye, tú crees que la gente está saliendo, pero solo unos pocos lo están haciendo, la mayoría se está quedando en casa. ¿Con qué? Con el potencial o con el objetivo de cambiar el comportamiento, porque existe amplia evidencia de cómo estos principios se pueden usar a través de mensajes diseñados justamente con información social sobre lo que los demás hacen o piensan para cambiar el comportamiento de las personas, señalizando aquellas cosas que son deseables o aceptables realizar. Más evidencia de esto se puede ver aquí, en donde justamente hicimos un corte según lo que las personas habían declarado que los demás hacen. Y vemos que entre quienes creen que más del 50% de los ciudadanos ha salido, salen en mayor medida. En cambio, quienes creen que la minoría ha salido, que el 50% menos de conciudadanos ha salido, salen en mucho menor medida. Esto nos habla de que hay una asociación. Es decir, si yo creo que los demás salen, entonces salgo más. Si creo que los demás salen poco, entonces me quedo más en casa. Ojo, que aquí no estamos haciendo una relación de causalidad, justamente atendiendo a lo que hablamos en las preguntas anteriores, porque no sabemos cuál es la causa. Puede ser que la gente salga más y por eso cree que los demás están saliendo también de sus casas, o puede ser que, como creo que los demás están saliendo, yo me animo a salir también. Es una pregunta abierta para nosotros que se podría estudiar a través de un diseño de tipo experimental, pero no es algo que hemos indagado acá. Lo interesantísimo es que sí hay acá una asociación entre ambas variables y en ese sentido sí hay una norma social que está teniendo impacto. Al creer que las personas salen en mayor medida, las personas declaran salir más y viceversa. Vamos a ver un ejemplo adicional de otro tema, que este estaba más tirado hacia el marketing, que es el efecto de atracción, el efecto de señuelo. Entonces aquí la pregunta interesante es si el valor de un producto se calcula de forma independiente. Es decir, si yo tengo un grupo de productos que quiero ver o que estoy evaluando, como por ejemplo televisores, lavadoras, películas, vasos, cualquier cosa, si cada opción de las que veo se evalúa de manera independiente, le asigno un valor y luego escoge las que más me conviene, o si el contexto en el que decido y las que están justamente en consideración en el set de opciones se influyen una a la otra. Y vamos a ver esto a través de un par de ejemplos. Para quienes están familiarizados con la literatura de ciencias del comportamiento, este es un ejemplo típico, ¿no? El de la revista The Economist, que fue estudiado por Ariely, en donde él encuentra que cuando le ofrece a las personas en un experimento una opción de suscribirse a la revista The Economist y le ofrece diferentes opciones, las preferencias pueden cambiar. ¿Cómo? Cuando ofrece la suscripción digital y la suscripción impresa más digital, las personas tienen una preferencia determinada y luego agrega una opción que es intermedia, que es la suscripción impresa, que es por el mismo precio de aquella que es impresa y digital. Entonces, esta opción del medio es indeseable, ¿verdad? Es claramente dominada porque voy a pagar 125 libras acá por algo, cuando por el mismo precio me puedo llevar la opción impresa y digital. Entonces, esta opción es irrelevante, pero lo que Ariely encuentra es que no es tan irrelevante porque cuando lo incluye, hace que la opción de la derecha se vea como más atractiva, se ve como una ganga. Entonces, esto es lo que se denomina como el efecto de atracción, en donde una opción que es dominada, pero relativamente parecida a otra del set de opciones en consideración, aumenta justamente el atractivo de esta. Vamos a ver cómo nosotros lo medimos. Entonces, lo que hicimos acá fue preguntar a las personas lo siguiente: imagina que estás buscando comprar una nueva TV para tu casa. Hay estas opciones en la tienda que visitas. ¿Cuál comprarías? Aquí sí fue un diseño experimental, en donde un grupo se le mostró estas dos opciones. Entonces, a la mitad de los encuestados les preguntamos qué prefieres, una TV de 43 pulgadas y 1.200 soles o una TV de 50 pulgadas a 1.900 soles. No hay una opción que debería ser claramente preferida acá. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus pros y sus contras. Por un lado tengo la A, que es más chiquita, que no es tan chévere, pero es más barata. Por otro lado, la B, que es más grande, que eso es mejor, pero también no es chévere porque es más caro. Entonces, cuando le preguntamos esto a las personas, lo que encontrábamos es que el 80% prefería la televisión A y solo el 20% prefería la televisión B.
a un segundo grupo de encuestados, es decir, a la otra mitad de encuestados, lo que hicimos fue mostrarle no estas dos, sino agregamos una adicional y le mostramos 3 opciones de TV, incluyendo la opción C. Y la opción C, como ven, es igualita a la B, pero es dominada. Es una TV de 50 al mismo precio, pero sin control remoto. Ahora, ¿cuál es la pertinencia de esta opción? ¿Alguien la va a elegir? No, ¿verdad? Porque es una opción que cuesta igual, es el mismo tamaño que la B, pero tiene menos. Entonces, ¿por qué la voy a elegir? Entonces, primero, nadie debería elegirla, ¿no? Segundo, como nadie la elige, no debería tener ninguna influencia en la decisión de las personas, simplemente debería descartarla. Su presencia debería ser irrelevante para la toma de decisiones. Pero lo que encontramos es que cuando les presentamos las 3 opciones para elegir a las personas, bueno, de manera sorprendente, existe un 6% que elige la TV 50 sin control. Eso puede responder a varias cosas que no hemos investigado, pero puede ser que la gente responde así lo que sea, o responde rápido, o por alguna razón quiere dar la contra, pero es una minoría, ¿no? Esto no debería influir en las preferencias sobre las otras TVs. Asumiendo que los grupos son homogéneos, deberían repartirse más o menos el resto en una lógica, un ratio de 80-20 igual. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que cuando ponemos las 3 opciones, a pesar de que la del medio debería ser irrelevante para todas mis decisiones, las preferencias cambian. Y la opción B, que antes era preferida por el 20%, ahora es preferida por el 34%. Entonces vemos cómo este señuelo lo que hace es aumentar el atractivo de una opción que es similar, porque es una TV 50 también a 1900, pero es dominante. Entonces, de eso se trata el efecto de atracción, de cómo incluir una nueva opción al conjunto de opciones, en este caso la C, aumenta más la probabilidad de elegir la opción similar dominante que aquella opción no similar. Lo interesante de esto es que son 2 cosas, principalmente. Primero, que debería ser irrelevante, no debería tener un efecto. Y lo segundo es que este hallazgo y este resultado representativo a nivel nacional quiebra con un principio de la economía estándar que es importante, que es el principio de la regularidad, que pueda aplicarse al mercado en general. Que te dice el principio de la regularidad, incluir un nuevo competidor o un nuevo producto o un nuevo servicio al mercado, al conjunto de opciones disponibles, lo que debería hacer es 2 cosas. O no tiene ningún impacto en el mercado, en el share que existe del mercado, porque nadie lo quiere, o lo que hace es quitarle mercado a otras opciones, ¿verdad? Yo introduzco una nueva tele, lo que hace es quitarle mercado a otras porque hay gente que la prefiere. Pero en ningún caso debería aumentarle preferencias o mercado a una opción, a otra opción, ¿verdad? No tiene mucho sentido, pero lo que encontramos aquí es que sí. Por cómo funciona la psicología humana, el incluir una opción que sea dominada, pero parecida, puede incluso romper este principio de regularidad y aumentarle el mercado a una opción que sea similar, pero claramente dominante, ¿no? Lo interesante de esto también es que ha sido estudiado en diferentes contextos, ¿no? Acá lo hemos estudiado en el Perú, lo hemos estudiado en el contexto de un producto que es reconocido por las personas, es familiar para las personas, pero no siempre tiene efecto y por eso es importante probarlo en diferentes contextos. Justo estaba hablando con un colega, estábamos hablando ayer sobre cómo existen algunos contextos que pueden ser más realistas en donde hay más información disponible para el consumidor, como por ejemplo opiniones, ¿no? O ratings acerca de los productos, en donde este efecto se puede ver contrarrestado e incluso no tener ningún impacto. Entonces es importante entender cómo puede influir y también dónde influye y ponerlo a prueba a través de diseños experimentales como el que aplicamos aquí. Ya, y vamos a cerrar con un tema súper interesante, que creo que es uno de los que nos generaba más intriga internamente en el equipo, que es el de las emociones. Todos hemos sido, o la mayoría, me imagino que la mayoría de aquí son de Perú, hemos sido, no cómplices, no hemos sido cómplices, hemos sido espectadores de la campaña que salió hace unos meses, no seamos cómplices, que fue particularmente novedoso, ¿no? Por el tipo de comunicación que se estableció, hubo un montón de discusión, en redes hubo cierto rechazo, controversia. Fuera de eso, lo que nos preguntamos los científicos del comportamiento son diferentes aspectos, ¿no? El aspecto ético y también el aspecto del impacto. Si realmente una campaña como esa sirve para cambiar comportamientos. Entonces, aquí quisimos un poco acercarnos a eso, medir algo de la campaña que no estábamos seguros que se había medido.
Evidentemente esta campaña tenía un objetivo, entre varios otros que puede haber tenido, que era generar algún tipo de impacto emocional en el receptor o en los peruanos. Y ojalá también generar un cambio de comportamiento, de que la gente se quede en casa, no salga, no haga su pichanga, etc. Entonces, aquí primero nos podemos preguntar, ¿por qué es importante estudiar las emociones? Y para la gente puede venir un poco de sentido común, ¿no? Porque las emociones importan, José, me podrían decir. Pero vayamos un poco más allá de eso y centrémonos más en la psicología del asunto, ¿no? Y ante una decisión, nosotros podemos decir que tenemos como dos vías principales. Por un lado, puede haber una evaluación cognitiva o mental acerca de lo que está ocurriendo. Yo puedo razonar acerca de la importancia que es quedarme en casa y el potencial impacto negativo que puedo generar saliendo, por ejemplo, contagiándome a mi familia o contagiándome a otras personas con las que puedo tener contacto. Pero por otro lado, puedo tener ante una comunicación, ante un anuncio, ante un evento, una reacción más visceral, más emocional, que puede ser como, por ejemplo, cuando veo una comunicación o cuando me entero una noticia, una ligera sensación de pánico, miedo, etcétera. Entonces, puedo tener diferentes tipos de reacciones que pueden ir por diferentes caminos. Mi lógica me puede decir, oye, normal si sales, no pasa mucho, tal vez si trato de justificar el hecho de querer salir, pero mi emoción puede decir otra cosa. Y lo que encuentra la evidencia es que cuando existe divergencia entre las reacciones cognitivas y las reacciones emocionales tienden a ejercer una influencia dominante en nuestras decisiones. Entonces, a veces las emociones mandan, ¿no? Y todos nosotros hemos sido víctimas de eso y por ende es importante estudiar cómo en este caso las emociones pueden haber influenciado sobre las decisiones de las personas. Lo que hicimos fue tratar de evaluar eso y de nuevo lo hicimos a través de un diseño experimental. Entonces, básicamente lo que hicimos fue partir a los encuestados en 3 grupos. El primer grupo fue expuesto al afiche A, que ven aquí hacia la izquierda. Y lo que les pedimos fue algo simple. A todos les pedimos lo mismo, pero el primer grupo vio este afiche A. Por favor, lee el texto en la imagen y luego marca la principal emoción que te hace sentir. Entonces, este grupo, lo único que vio fue esto. Si vas a visitar a tus abuelos, pregúntales dónde quieren que pongan sus cenizas. Fuerte. Eso se puede analizar como un frame negativo, ¿verdad? Que apela a emociones que son principalmente negativas. A un segundo grupo de encuestados, lo que hicimos fue exponerle al afiche B, que es el mensaje: si llamas a diario a tus abuelos porque los extrañas, eres un verdadero héroe. Estás salvándoles la vida. Y al tercer grupo lo que hicimos fue exponerlos a ambas imágenes a la vez, en simultáneo. Entonces vieron ambas y pudieron evaluar las emociones y luego reportar otra pregunta que vamos a ver a partir de esa exposición. ¿Por qué esto es importante? Porque de hecho cada uno de estos afiches fue presentado de cada una de estas formas. A mí me llegaron a través de redes sociales como WhatsApp, y a través de Facebook también se vio que habían personas que solo compartían el A, habían personas que solo compartían el B y habían personas que compartían ambos. Entonces es importante ver si efectivamente cada una de estas potenciales combinaciones tiene un impacto negativo o positivo en las emociones y también en el comportamiento de las personas. ¿Y qué es lo que encontramos a partir de esto? Estos son los resultados de la principal emoción generada por el afiche A. Entonces, lo que vemos aquí es que el afiche A, que es el negativo, el de los abuelos y las cenizas, genera principalmente emociones negativas, principalmente la tristeza, luego la culpa y luego el miedo, ¿no? Hay muy poca autorreporte de emociones positivas. Recordemos que esto no son todas las emociones que la gente presenta, sino le preguntamos por la principal. ¿Qué encontramos cuando las personas ven el afiche positivo, ¿no? El afiche de que puedes ser un héroe y salvar a tus abuelos si los llamas en vez de ir a visitarlos? Encontramos que hay un mix de emociones. Hay gente de manera interesante que reporta sentir tristeza de manera principal, pero también hay un número que es casi el mismo, un poco más, que reporta sentir la emoción opuesta, que es alegría. Y finalmente, cuando las personas vieron las imágenes en conjunto, el patrón se parece un poco a lo que encontramos con el afiche B. Se sienten emociones negativas en un poco de mayor medida que el afiche B, pero también hay cierta prevalencia de emociones positivas reportadas. Entonces, la B y C presenta un mix, la A es sobre todo emociones negativas. De manera interesante, lo que encontramos a través de diferentes análisis estadísticos es que la culpa y el miedo eran
predictores de lo que vamos a ver a continuación, que es la predisposición de la gente a salir de sus casas. Y era una predicción negativa. Entonces, en la medida en que las personas sentían más miedo, o sentían miedo y culpa a partir de la exposición a las imágenes, reportaban menor probabilidad de salir a visitar a familiares. Pero aquí hay unos apuntes interesantes y con esto voy a cerrar la presentación. Cada afiche, como vemos, tiene un impacto emocional distinto y esto es algo que vale la pena estudiar, por un lado. Otra de las cosas interesantísimas de estos resultados es que ninguno de estos afiches o mensajes genera en gran medida dos emociones de las que se discutió en redes sociales, que son la vergüenza y el arrepentimiento. Estas eran hipótesis que eran previstas por algunos especialistas incluso y eran usadas como argumentos para apoyar la campaña, ¿verdad? Decían que la vergüenza y el potencial arrepentimiento anticipado que podrían generar estos mensajes eran palancas buenas o efectivas para el cambio de comportamiento. De hecho, se ha hablado bastante, como les digo, de vergüenza, culpa, arrepentimiento como emociones que se capitalizan en esta campaña y todas estas son emociones de valencia negativa, ¿verdad? Son negativas, pero más importante aún, son diferentes entre sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden tener impactos particulares, o sea, distintivos en el comportamiento humano y no podemos meterlos en la misma bolsa. Por ello, cualquier campaña que apele a emociones negativas requiere primero, antes de terminar de diseñarse y definitivamente antes de lanzarse, entender de manera precisa qué emoción específica se estaría generando en el público objetivo. Y eso no se da a través de lo que un comunicador o un publicista piensa o se le ocurre, tampoco, al menos idealmente, a través de dinámicas cualitativas o focus group, aunque es mejor eso que solo basarse en intuición, sino a través de diseños experimentales como este. Lo hizo la campaña de No Seamos Cómplices. No sabemos si hizo una medición acerca del potencial impacto en las emociones. Lo que sí sabemos es que como mensajes como este parecen no generar ninguna de las emociones hipotetizadas, vergüenza, arrepentimiento, sino otra de manera principal, que es la tristeza. ¿Y qué pasa con la tristeza? Las potenciales implicancias de esta emoción son tremendas. ¿Por qué? Porque estudios sugieren que la tristeza no solo hace que las personas en general tiendan a ser más pesimistas y más impacientes, sino que tienden a optar por decisiones que suponen mayor riesgo y mayor recompensa. Es decir, por ejemplo, salir a ver a familiares en contraste a quedarse en el hogar y arriesgarse, tomar una acción de gran riesgo como salir de la casa, pero que también supone una gran recompensa, ¿no? Poder ver a tus familiares y disfrutar de ese tiempo. Entonces, esto nos habla de la importancia de poder medir antes de implementar. Pero fuera de eso, lo que más nos interesa también es lo que hacen las personas a partir de estos afiches. Y acá no medimos, evidentemente, lo que las personas hicieron, pero sí tratamos de acercarnos eso a través de un proxy, que es lo que las personas predicen o reportan que harían a partir de la exposición de estos afiches. Entonces, les preguntamos a las personas, a cada uno de los grupos, después de leer el mensaje, cuán probable es que salgas a visitar a tus familiares. Y lo que vemos es lo que ven aquí, ¿verdad? Existen la mayoría que dicen que de ninguna manera o que no creen que saldrían a visitar a sus familiares, pero hay una diferencia particularmente relevante entre estos grupos. Aquellos que fueron expuestos al afiche B, que es el positivo, reportan en menor medida que de ninguna manera van a salir o que no creen que saldrán. Entonces, es más probable que ellos salgan, a pesar de haber sido expuestos a estos afiches, en comparación a quienes vieron el afiche A y el afiche C, que es el afiche conjunto. Entonces, lo bueno, o el afiche que apela al heroísmo o a la idea de salvar a personas, no necesariamente tiene un impacto en el comportamiento, al menos en el comportamiento, en la predisposición al comportamiento que se quisiera tener. Y esto nos habla de nuevo de la importancia de poder evaluar el potencial impacto de ciertos afiches antes de escalar, porque es una buena idea, tal vez pueda tener impacto, pero no lo sabemos. Y la mejor manera de hacerlo es ponerlo a prueba. Con eso, les agradezco mucho por su tiempo. Me he tomado ya bastantes minutos, así que los quisiera invitar a interactuar con nosotros, pero antes de eso, quisiera dar el paso a Pedro del Carpio, que es mi socio, y que tiene algunos comentarios como para complementar la presentación que acabo de hacer. Pedro. ¿Me escuchas? Sí, se te escucha. Gracias, José. Todo claro. Creo que la gran experiencia de este estudio nos obliga
a continuar estas encuestas experimentales. Así que queda eso pendiente e invito al público para que tal vez nos deje por el chat o luego por las cuentas, redes sociales y correos cualquier sugerencia, cualquier tema que les gustaría que tratemos en los próximos estudios. Y bueno, antes de darle paso a Jorge y a las preguntas que puedan tener los asistentes, me gustaría agregar unos comentarios generales sobre un par de puntos conversados el día de hoy. Y retomando, ¿no? Sumándome a lo que has dicho al final, sobre causalidad y experimentación. Es importante tomar en cuenta que los experimentos son la única forma de saber si los productos o campañas de comunicación que ideamos tendrán el impacto esperado una vez lanzados. Simplemente no hay otra forma, por lo menos si queremos rigor estadístico. Los casos de COVID y hospitalizaciones han bajado en el Perú, pero no sabemos cuánto de ese logro fue aportado, por ejemplo, por la campaña No Seamos Cómplices. Cuando las consecuencias son irrelevantes, uno podría no hacer un experimento y lanzarse con lo mejor que uno tiene, aprendiendo vía ensayo y error. Pero cuando los resultados importan mucho, cuando hay mucho dinero en juego, o estamos hablando del destino de vidas de una sociedad, como en el trabajo de las políticas públicas, lo que corresponde a las políticas públicas, la experimentación, como parte de ese proceso de diseño de soluciones, debería ser obligatorio. Sobre normas sociales. Las normas sociales son uno de los elementos más influyentes en el comportamiento humano porque tenemos una necesidad innata de pertenecer al grupo, de ser aceptados por la tribu, nuestra tribu. Pero además de ser un elemento que da forma a nuestra identidad, las normas sociales sirven como una heurística o atajo mental de decisión en situaciones de incertidumbre, es decir, cuando no tenemos evidencia contundente sobre qué camino elegir. Esto es especialmente relevante si hablamos de nuevos productos y servicios en el mercado, porque en muchas ocasiones no podemos atribuir un valor claro a las cosas y por eso esperamos que sean otras personas, nuestros referentes, quienes las adquieran y usen primero para luego nosotros validar su utilidad y eventualmente su deseabilidad. Qué tan atractivo es, cuánto me debería gustar. Y también es relevante para políticas públicas cuando el comportamiento de las personas no está determinado o no puede ser determinado por incentivos, premios y castigos, como usualmente ocurre, sino por una decisión personal. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, muchas decisiones se ponen en manos de cada persona. Pero el problema es que la información que tenemos, incluso la científica, ha cambiado tanto en tan poco tiempo, e incluso ha sido tan contradictoria que a todos nos cuesta decidir, porque no sabemos con seguridad. Podemos tener una noción, pero no tenemos la seguridad sobre a quién creer y qué hacer. Y es ahí donde las normas sociales jugarán un rol aún más importante, ¿no? Incluso más allá de la información estadística y objetiva que podamos obtener, lo que se nos viene a cada uno en estos meses son decisiones respecto a ayudar a evitar una segunda ola de la pandemia y al éxito de vacunación masiva, basadas en gran medida y muy probablemente sin darnos cuenta por las normas sociales que experimentemos, es decir, por lo que el grupo de referencia o la mayoría considere correcto. Y bueno, creo que entender profundamente estos fenómenos va a ser de mucha ayuda para los desarrolladores de políticas públicas en el Perú durante estos meses. Eso es. Hola, Jorge.
quedamos a tu disposición y a disposición del público para cualquier pregunta. ¿Qué tal, Pedro? Nada, muchas gracias. Bueno, súper interesante. La verdad que me ha parecido súper interesante y, bueno, debo reconocer, José, que el ejemplo de Nicolas Cage me encantó. Y yo creo que sí, creo que mucha gente se ahogó por sus películas. No me gusta mucho ya. Pero bueno, nada, me encantó y como dice, bueno, como comentaba Pedro, creo que que ha sido una súper buena oportunidad para ver estos resultados pues de primera mano, sobre todo representativos a nivel nacional y nada, y realmente ver cómo a veces pues el ciudadano, el peruano, el consumidor, como lo queramos llamar, pues no somos tan racionales como pensamos que somos a veces, ¿no? No sé si creo que hay alguna pregunta, lo digo por el tiempo, creo que hay una o dos preguntas del público. Yo tenía alguna pregunta del bolsillo, pero prefiero que respondáis alguna pregunta si hay del público por la hora, como que para terminar a las 7 en punto y no quitar mucho tiempo a la gente. Así que si quieres, Andreina, dale nomás y ya veo si me sumo con una pregunta o no. Hola, bueno, acá tenemos una pregunta que nos llegó. Ahí me dicen ustedes quién desea responder. La pregunta es, ¿qué tanto sienten que la norma social ha cobrado o no relevancia en el contexto de la pandemia? O sea, si ha cobrado más o si no ha cobrado relevancia en el contexto de la pandemia la norma social. José. Está Sí, muteado. Sí. dale, tengo una idea respecto. A ver, creemos que hay dos partes, ¿no? Creemos que es importante porque se encuentra en general la evidencia de que sí tiene relevancia. Lo que pensamos que los demás o hacen o aprueban tiene impacto potencial en lo que nosotros hacemos. Y eso ha sido que algo muy visible, ¿no? Ha sido una experiencia compartida que hemos tenido a nivel de país. Entonces la gente ha estado muy atenta no solo a lo que el gobierno dice, sino a la reacción del público. Y en ese sentido, la reacción del público, tanto en acciones como en pensamientos, de alguna manera señaliza aquello que es deseable. El problema de eso es que lo que vemos y a lo que estamos expuestos, sobre todo en los medios, es a los ejemplos negativos, ¿no? Entonces, a pesar de que en algún momento del inicio de la pandemia era una minoría muy pequeña las personas que transgredían la norma, eso era lo que estábamos más expuestos y era lo que estaba más disponible como información social. Y eso puede haber hecho que sobredimensionemos qué tanto ocurre y por ende que pensemos que es menos malo hacerlo. Y que si lo hago, bueno, hay muchos más que lo están haciendo. Eso es un impacto potencial, pero esa es la teoría. Y lo que nos dice la realidad, que es esta encuesta, es que sí hay una asociación entre esas variables. Es decir, creer que más gente está saliendo a visitar a sus familiares está asociado a que más gente realmente salga a visitar familiares. Y esto es controlando por otros factores que podrían influir, como es la edad, como es el nivel socioeconómico o el género. Entonces, definitivamente son variables que están asociadas y lo que llaman es una necesidad de usar estas normas para el bien. Dejar necesariamente de poner los ejemplos malos para poner los buenos y poner que son mayoritarios para así fomentar que este comportamiento se cumpla en mayor medida por aquellas personas que aún deciden incumplirlo. Yo lo que he notado es que estas normas sociales, el efecto de las normas sociales está ocurriendo tal vez de manera más fuerte o más tangible que nunca, pero en nichos, en clusters, ¿no? Hay muchas posiciones, incluso uno lo puede encontrar en su familia. Yo creo algo, pero mi mamá cree otra cosa, mi hermana cree otra cosa, ¿y de dónde se alimentan? ¿Dónde está ocurriendo la norma social, la influencia social? A través de las redes sociales, ¿no? Ellas encuentran información y yo encuentro información distinta y ese es mi marco de referencia. Ya no la familia necesariamente, sino las redes sociales. Y eso hace que se radicalicen las posiciones. Dale, Andreina, no sé si hay otra Muchas pregunta. gracias. Sí, les quería comentar que justo nos llegó otra pregunta. Estamos un poco cortos del tiempo de la presentación, así que les voy a leer. Nos llegaron dos preguntas más. La primera pregunta dice, en el estudio encuesta sobre COVID-19, ¿lograron ver diferencias en las respuestas según edades, nivel de instrucción, nivel socioeconómico? Que creo que era un poco lo que venías diciendo tú, José. Sí, sí, vimos que lo podemos, luego si nos escriben podemos darle una respuesta un poco más detallada, pero sí vimos que hay unas diferencias en donde encontramos que, por ejemplo,
la prevalencia de personas que reportan haber salido en el último mes y reportan que es más probable que salgan a visitar a sus familiares es mucho mayor en algunos segmentos específicos, como en hombres, también en ciertos grupos de edades. No hay una asociación directa, pero sí en ciertos grupos de edades en específico sí hay algunas tendencias importantes y también según nivel socioeconómico, ¿no? El que les puedo ir adelantando es el del sexo, que hombres reportan haber salido en mucho mayor medida, entonces se arriesgan más o adoptan este comportamiento que los hace exponerse más a un potencial contagio que las mujeres. Sí, algunas no fue el foco del estudio, pero definitivamente también es un eje de análisis que podríamos incorporar para encontrar en qué segmentos específicos están en especial riesgo y por ende en dónde hay que enfocarse para intervenir y comunicar para cambiar comportamientos, que es algo que han hecho otras agencias y que es algo bastante valioso, justamente hacer esa segmentación para poder saber dónde le pongo atención. A nivel internacional, con mayor predisposición, el perfil con mayor predisposición de riesgo ha sido siempre hombres, consistentemente hombres y jóvenes, ¿no? Ahora me pregunto, hay que revisar en la data si también, o sea, no hay extremos, los jóvenes y muchos mayores, que sé que hay muchos mayores que están tomando más riesgos que incluso las generaciones, que los bicentenarios, que están súper conscientes de este fenómeno, ¿no? También hay extremos, así que habría que ver si es que se encontró esto en el estudio, en el presente Chévere. estudio. Me dice Andreina que hay un par de preguntas más. Yo por el tiempo, por respetar un poquito el tiempo, si quieres, Andreina, las hacemos y nos proponemos en contestarlas tipo en un minutito, ¿vale? Para no dejar sin contestar. Cortito. No queda para hoy. Vale. Tenemos 2 preguntas más, así que, bueno, lo primero, los felicita, muy buenos los resultados, y la consulta es sobre el señuelo. ¿Conocen de algún caso que haya sucedido durante pandemia? Por ejemplo, ahora aumentó el consumo de marcas blancas, muchas de ellas que no estaban en paridad con marcas tradicionales. ¿Esto podría aumentar el valor de las marcas tradicionales? Preguntan. ¿Puedes repetir lo del señuelo y marcas blancas? ¿Podrías repetir la última parte, por favor? Sí, dice que sí, o sea, sobre el efecto señuelo dice, ¿conocen de algún caso que haya sucedido durante la pandemia? Por Sí. ejemplo, O sea, ahora varios. aumentó el consumo de marcas blancas, muchas de ellas que no estaban en paridad con marcas tradicionales. Esto es una afirmación. Que si el consumo de estas marcas blancas al final puede aumentar el valor de las marcas tradicionales. Este es un ejemplo que ilustra la Es pregunta. una buena hipótesis. No sé si José tiene un caso en particular en relación a marcas blancas. Lo que sí he visto en los últimos meses es que varias empresas de telecomunicaciones están utilizando el efecto señuelo en su publicidad, ¿no? 3 teléfonos o planes de Internet, y claramente uno no ofrece ninguna ventaja, no tendría una razón de ser más que para afectar en la decisión de los usuarios. Sí, no he visto ejemplos específicos en el contexto de la pandemia, los hemos encontrado antes de eso. Potencialmente sí existe. Una característica importante es que habría que entender qué atributos tienen esas marcas blancas, porque para ser señuelo tiene que ser una opción dominada, ¿no? Tiene que ser Claro. totalmente menos atractiva que la otra para así aumentar su atractividad como producto. Claro, no Perfecto. creo que alguien lance una marca blanca, lanzar una marca simplemente para afectar el mercado, que sería pues interesante y macabro a la vez. Bueno, les leo la última pregunta para que podamos cerrar. La última Listo. pregunta dice, para evitar el efecto de las normas sociales, entonces, ¿sería más eficiente el diseño de nudges para evitar compartir así, por ejemplo, las fake news? Para evitar el efecto negativo de las normas sociales. Yo diría que Dice, es o sea, a ver, los nudges sí, definitivamente. De hecho, la intervención a través de normas sociales, que son estos mensajes, son nudges, y lo que habría que hacer es corregirlos, ¿no? Y en verdad comunicar la información tal cual viene y poder proyectar o comunicar no solo el comportamiento negativo, sino el comportamiento positivo de la mayoría o las creencias, si es que el comportamiento no necesariamente nos acompaña para el bien. También la percepción sobre lo que es deseable es algo que se puede hacer. Y definitivamente también algún tipo de intervención para los fake news, que es un problema importante y que responde a ciertos conceptos que no hemos tocado acá, pero sí es importante poder discutir más para ver qué se puede hacer sobre ese tema que mucha gente está, o sea, mucha gente está
potencialmente afectada, ¿no? Por esto, en la dificultad para poder discernir qué es real de qué no es real, y por ende puede tener un impacto en su comportamiento también. Sí, o sea, literalmente esta campaña de no somos cómplices, de alguna manera es un nudge, ¿no? Para influir en el comportamiento de las personas en el momento de decisión sin estimular, sin limitar su libertad, ¿no? Eso es un ejemplo. Ahora, como dijo José, lo importante es medirlo, ¿no? Testearlo experimentalmente para ver si es que realmente tiene eficacia antes de escalarlo a toda la población. E igual sería para explorar el concepto de social norms, normas sociales. Listo. Creo que estamos, Andreina. Así es. Nos gustaría agradecer la presencia y el interés de todos los que se conectaron. Recordarles una vez más que vamos a estar enviando el link para que puedan ver la grabación de esta presentación por si quieren refrescar algún tema o concepto. Y agradecerles también a cada uno de ustedes tres, a José, a Pedro y a Jorge, por habernos acompañado en esta tarde-noche de hoy. Muchas gracias a ti, Andreina, y a todos. Que Gracias, estén Andreina. bien. Gracias, Pedro, Jorge. Que les vaya Que bien. esté muy Gracias a bien. todos por asistir. Gracias, Chao, chao. gracias. Chao, chao.